compartirá hoy con nosotros. La, la doctora Isabel es licenciada en enfermería, cuenta con una especialidad en enfermería quirúrgica y en administración y docencia en enfermería. Tiene su maestría en gestión de servicios de salud, el doctorado en alta dirección en establecimientos de salud, diplomado en esterilidad en la AMEXPE, diplomado en neuroquirúrgica en el diplomado en tanatología y tiene el Premio Estatal al Mérito de Enfermería del 2021. Está certificada por CONCE. Actualmente, como nos dijo la doctora Diana, es presidenta del Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Colima y vicepresidente de la Federación Mexicana de Profesionistas de Enfermería en las áreas quirúrgicas, FEMEC, y es miembro activo de AMEXPE. Bienvenida, doctora Isabel. Muchas gracias. Siempre es un gusto colaborar con colegas, con socios, ¿verdad? Integrantes o miembros de la federación, al cual ustedes pertenecen también y es un gran orgullo, pues, colaborar con ustedes, el colegio que siempre está muy activo y pues Gracias. bueno, pues muchas felicidades también porque se requiere mucho esfuerzo para realizar toda esta actualización, esta educación continua. Pues Gracias. bien, gracias y felicidades a todo el equipo, el comité organizador y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ayudarme a compartir Francisco, la pantalla, la presentación. Más adelante te indicaré, hay algunos videos en donde me harás favor de hacer clic para que corran. Pues bien, el tema que me pidieron es actualizaciones en las técnicas quirúrgicas de la higiene de mano. La que sigue, por favor. Gracias por la presentación. Sí. Bien, Déjele, ajá, Francisco. la que sigue. Ajá, bien, la que sigue, por favor. En cuanto a ese es el programa que tenemos, es bastante amplio, no sé de cuánto tiempo disponemos, ya no les pregunté. Ajá. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bien, pues miren, bien en el programa que daremos, vamos a abordar un poco de antecedentes, en la introducción, antecedentes, los objetivos, un poco de epidemiología, qué nos dice, ¿verdad?, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica también, la importancia de la higiene quirúrgica de manos, cuáles son los antisépticos recomendados, los 5 momentos que también ya los conocemos y siempre los tenemos plasmados ahí en las áreas de nuestro trabajo. Y algo importante también son las técnicas, cuáles son los recursos o con base a los recursos que tengamos, las técnicas idóneas para hacer esta Sí, higiene pero quirúrgica de manos. Y un poquito de práctica, pero bueno, es como más presencial, pero ustedes van a simular. En cada una de estas técnicas van a simular que lo están haciendo allá en casa. La que sigue, por favor. Pues bien, en cuanto a la definición de la higiene de manos, este es un término genérico, ¿verdad?, que se refiere a cualquier medida que se adopta en nuestros hospitales o hasta acá en nuestra vida particular, social, para la limpieza de las manos mediante una fricción. En los hospitales, por ejemplo, es más frecuente con un preparado a base de alcohol o un lavado de manos con agua y jabón, un jabón antimicrobiano. Higiene de manos debe ser siempre con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de esos microorganismos que existen en nuestras manos, propios o otros que son exógenos, ¿verdad? Endógenos o exógenos. La que sigue, por favor. En cuanto a las infecciones asociadas a la atención de la salud o las IAS como las conocemos, pues estas se pueden prevenir mediante esta higiene de manos o implementando en los hospitales estas buenas prácticas.
También este término de la que sigue, por favor. Este término es utilizado eh, para, es adoptada, perdón, la higiene, técnicas de higiene de manos. Este término, como lo dijimos anteriormente en el concepto, es un término genérico referido a cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos. Estos términos son tanto de la OMS como de la OPS. La que sigue, por favor. Ya mencionábamos del lado izquierdo, lo podemos hacer con alguna solución a base de alcohol. Del lado derecho en la imagen lo podemos hacer mediante lavado con agua y jabón. Un poquito de antecedentes. Es importante saber desde dónde venimos arrastrando todas estas prácticas para que veamos que en realidad no es algo nuevo, pero es una situación tan importante, algo tan básico, es tan importante para prevenir estas infecciones asociadas a la atención de la salud y con ellas pues prevenir muertes, ¿verdad? Debido a la transmisión o la diseminación de estos agentes microbianos que pueden ocasionar grandes daños en nuestros pacientes. Desde Florence Nightingale, vean, entre 1820 y 1910, que fue su periodo de vida. Ella, pues sabemos que fue una enfermera, ¿verdad? La precursora de la enfermería moderna. Fue escritora, estadista y fue considerada, dijimos, la precursora de la enfermería profesional contemporánea. Fue la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Su teoría fue la del entorno. Su modelo enfatiza en la importancia de la limpieza, la ventilación, la iluminación, la nutrición adecuada en nuestros pacientes para una adecuada recuperación. La que sigue, por favor. También, aparte de Florence, que fue esta pionera, ¿verdad?, de la enfermería contemporánea, pues tenemos a otros precursores de la higiene de manos, como lo fue Moisés Maimónides, que fue pues desde 1199, fíjense del año, hizo mención del valor de la limpieza de las manos para una buena salud. Y su frase, como por la que más se conoció, es: nunca olvide lavar las manos después de tocar a una persona enferma. De ahí ya él, con base no a algo científico, ¿verdad?, sino a su experiencia, a su observación que tenía seguramente, es que emitía esa recomendación. Por otra parte, y él me encanta, fíjense, Ignacio Philip Semmelweis, porque él fue un médico obstetra y bueno, sus estudios fueron la primera evidencia documentada y clara del beneficio de la higiene de manos. Él comparaba la atención que le brindaban las parteras en aquel tiempo, ¿verdad?, y los médicos o quienes estudiaban medicina, presentándose la fiebre puerperal con mayor incidencia, ¿verdad?, las pacientes que atendían los médicos. Entonces empezó a observar y era que ellos atendían un parto o luego disecaban cadáveres y se regresaban, atendían partos, y ese era un mecanismo de transmisión, mientras que las parteras hacían higiene de manos, realizaban la limpieza del instrumental para poder atender a otra, y de ahí él fue que instituyó, o bueno, dio la orden de que a partir de tal fecha, en que él observó esas, eh, pues agentes, ¿verdad?, esos casos, esa diferencia, eh, 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 él dio la orden de que a todos las personas se tenían que hacer el lavado de manos. Por otra parte, pues también estuvo Luis Pasteur, que fue influenciado por este libro escrito por Ignaz. Entonces desarrolló la teoría microbiana, observó que efectivamente había microorganismos patógenos que se transmitían a través de las manos. Y Joseph Lister desarrolló las cirugías antisépticas.
realizó un buen control de las infecciones de sitio quirúrgico mediante el uso precisamente de los antisépticos y logró, mediante la observación de estos dos estudios previos de Ignas y de Lewis, pues logró un descenso de la mortalidad mediante el control de las infecciones quirúrgicas. Y pues bueno, ellos fueron los precursores. ¿Desde cuándo están influyendo o están sugiriendo que hagamos higiene de manos? Entonces, la que sigue, entonces ya tenemos un ratito y son temas pues que todavía seguimos tratando debido a la gran importancia, a la gran conciencia que debemos hacer de la importancia que requiere una buena higiene de manos en nuestras prácticas diarias en el entorno hospitalario. Entonces, los objetivos, por lo tanto, de la higiene de manos siempre va a ser principalmente prevenir la transmisión de gérmenes, de estas infecciones cruzadas, ¿verdad? Evitar nosotros contaminarnos, evitar contaminar a nuestros pacientes o diseminar de un paciente a otro estos microorganismos patógenos. También otro de los objetivos es reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. También vamos a mejorar la seguridad del paciente, mejorar la calidad de la atención, disminuir los costos en la atención médica debido a estas infecciones que se transmiten o que se ocasionan en los pacientes y por lo tanto una mayor satisfacción del paciente. En cuanto, la que sigue por favor, en cuanto a un poco de epidemiología, pues bueno, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en México en el 2023 mencionó o emitió esta guía con las 10 principales, los 10 principales agentes aislados de las infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿verdad? Notificadas a través de estas unidades centinela. Ahí las tenemos y pues bueno, no es nada agradable que nosotros estemos en una cirugía, ¿verdad? O que después tengamos que reoperar a nuestros pacientes, reintervenirlos por un aseo quirúrgico o debido a una infección, ¿verdad? De tejidos blandos, por ejemplo. O tampoco que la famosa frase que dicen los médicos es rechazo al MOS, al material de osteosíntesis. Entonces sabemos que cuando hay un material de osteosíntesis, perdón, eh, sabemos que para que se asocie a una infección asociada a la atención de la salud es hasta un año y a veces son 3 meses, 2 meses, un mes en el cual la paciente presenta este supuesto rechazo. Entonces, es multifactorial. La que sigue, por favor. Es multifactorial, pero bueno, si en nuestras manos está prevenir estas infecciones, pues bueno, nuestra conciencia, ¿verdad? Y la salud del paciente, ya será estaremos tranquilos, saber que hicimos lo mejor posible con los recursos que tenemos para prevenir precisamente la transmisión de estos microorganismos patógenos. Y pues bueno, en cuanto al microorganismo que ya mencionábamos, ¿cuáles son estos microorganismos? Miren, el Staphylococcus ocasiona en nuestros pacientes infecciones cutáneas, neumonías, endocarditis, osteomielitis, artritis séptica. Los bacilos gram negativos o levaduras como pseudomonas, ¿sí? Ocasionan también meningitis, conjuntivitis, queratitis, infecciones en heridas, riñones, vías urinarias, infecciones respiratorias y endocarditis. La pseudomona, otra de las más, el estafilococcus, miren, es una infección directa de tejido, invasión directa de tejidos, infecciones de la piel y de los tejidos blandos, ocasiona neumonías, endocarditis, osteomielitis, síndrome de shock tóxico. Las pseudomonas, otitis, bueno, todas ocasionan infecciones en heridas quirúrgicas. Por lo tanto, la que sigue, por favor,
pues bueno, ahí nos estamos reforzando, ¿verdad? La importancia de la higiene de manos. Entonces, consiste la gran importancia en disminuir la cantidad de bacterias de la flora transitoria y de la residente, así como reducir el riesgo de infección de la persona que está siendo intervenida. Sabemos que hay bacterias que son propias de nuestra piel. Estas son es la flora residente. Y la transitoria es aquella vaya, que adquirimos o que tenemos en nuestras manos de manera de la transitoria, de manera, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? De tránsito. Entonces, en lo que hacemos o evitamos la higiene de manos, vamos a tener mayor cantidad de bacterias. Por lo tanto, la higiene de manos va a ir disminuyendo esta cantidad de bacterias que podamos tener y transmitir a través del contacto. La que sigue, por favor. Ahí es un video en el que mostramos los 5 momentos de la quirúrgica de manos. Bueno, en general, la higiene de manos. Si tiene audio o volumen. ¿Sabías que tus manos pueden ser un campo de batalla invisible? Las bacterias escape, sí, escape como escapar. No son de ficción, son reales y muy peligrosas. Sí, si no, acá lo pongo. Dos son previas al contacto con el paciente y 3 son posteriores al contacto de nuestros pacientes o de su entorno. También, pues bueno, como aquí lo dice, ¿verdad? Frenan la transmisión de estos microorganismos patógenos. Entonces, lavarse las manos reduce este riesgo de contagio y frena estas bacterias que podemos tener en nuestras manos. Y el mensaje es lavarse las manos, salva vidas. La que sigue, por favor. Sí, miren, como lo mencionaba, son los 5 momentos. El 1 y el 2 son antes de realizar cualquier actividad con nuestros pacientes, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Los 3 posteriores son después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente o después del contacto con el entorno de los pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, tenemos en cuanto a los antisépticos, para la elección, debemos tener otro clic, por favor. La actividad que realiza, ¿verdad? Este antiséptico y tener también en cuenta las consideraciones para los agentes antimicrobianos en la higiene quirúrgica de manos. Estos antisépticos deben ser de amplio espectro, deben ser de acción rápida, deben tener un efecto persistente y acumulativo, deben contener un agente antimicrobiano no irritante, reducir significativamente los microorganismos en la piel intacta y deben contener emolientes y humectantes para prevenir la irritación de la piel de los usuarios. Entonces, por eso es que se recomienda la OMS la clorexidina, por ejemplo, que es un antiséptico y también que tiene un efecto persistente o acumulativo, ¿verdad? Y también rápido por el alcohol. En cuanto a estas recomendaciones de la OMS para la antisepsia quirúrgica de manos, pues bueno,
al usar una preparación a base de alcohol quirúrgico con una actividad prolongada o un efecto prolongado o sostenido, pues bueno, siempre se sugiere que se sigan las instrucciones del fabricante para el tiempo de aplicación. También usar la cantidad suficiente en las manos, antebrazos eh, y antebrazos húmedos durante todo el procedimiento. Se debe permitir que las manos y antebrazos se sequen completamente antes de usar los guantes estériles. La que sigue, por favor. En cuanto a estudios de comparativos, ¿verdad? De los cepillos quirúrgicos reesterilizados y cepillos comerciales de un solo uso, pues bueno, se recomiendan lavarse las manos con un cepillo con agente antimicrobiano como clorexidina, que tiene un efecto residual, ¿verdad? De hasta 6 horas, o también de yodopovidona al 7.5, pues bueno, es igualmente efectivo que la técnica sin cepillo en términos de disminución de la flora bacteriana superficial de la piel. Y bueno, esas técnicas tienen ventajas sobre la práctica tradicional. La práctica tradicional que realizamos es el uso de estos cepillos que se reesterilizan con 3 tiempos, ¿verdad? Primero hasta el tercio distal del brazo, luego hasta el tercio proximal del antebrazo y del tercero hasta la muñeca. Esos cepillos, pues bueno, ocasionan microabrasiones en la piel, por lo que las bacterias se reproducen con mayor rapidez, eh, pudiendo ocasionar pues también lesiones en nuestra piel y además eh, siendo ahí un foquito probable para la transmisión de estos microorganismos patógenos. Entonces señalan que esta técnica es obsoleta, ¿sí? Con el uso de este cepillo reutilizado con cerdas duras para la higiene quirúrgica de manos. Como lo mencionan, se asocia con un aumento en el desprendimiento de las células de la piel, daño en la epidermis de las manos y pues bueno, lo que resulta en un aumento de la carga bacteriana. Esto lo es en estudios, ¿verdad? O recomendaciones de la AORM o de la Asociación Americana de Enfermeras Perioperatorias. La que sigue, por favor. Algunas evidencias científicas en cuanto a la limpieza, nosotras somos personal de salud, ¿verdad? Entonces, en nuestro quehacer profesional se desaconseja que utilicemos uñas de acrílico, porque en las uñas, en el esmalte, se hacen como pequeñas fisuras en las cuales se pueden estar acumulando estos microorganismos patógenos. Entonces, en estos estudios que se muestran, aunque son ya un poquito viejitos, voy a buscar algunos más actualizados. Está uno de 22, ¿verdad? Uno un poquito más reciente. Entonces, las conclusiones en esos estudios del efecto de la limpieza de manos con jabón antimicrobiano o gel a base de alcohol en la colonización microbiana de uñas artificiales usadas por las trabajadoras de la salud. O sea que en las uñas artificiales tienen menos manera de higienizarlas o limpiarlas porque ahí se les acumulan, como decíamos, estos microorganismos. El uso de anillos también se desaconseja debido a este impacto de contaminación en las manos o a la falta de higiene en el anillo y además en esta parte de la piel en donde está cubriendo el anillo. En cuanto al uso de cepillo quirúrgico reesterilizado, pues bueno, también se desaconseja. Y la OMS, esta guía del 2015 sobre la higiene de manos en la atención de la salud, también dice que al momento actual casi todos los estudios desalientan el uso de cepillos reprocesados o reesterilizados por las abrasiones que ocasionan en la piel. En cuanto a las técnicas, pues bueno, en los CDC
también mencionan en cuanto a las técnicas de higiene de manos. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a las técnicas, pues bueno, sabemos los de cajón, base, sí, es la higiene de manos, el clínico, que se realiza con solución antiséptica a base de alcohol por fricción y el lavado con agua y jabón. Este lo hacemos en todo el hospital, después de quitarnos el atuendo quirúrgico o de antes de entrar a nuestras áreas del quirófano, en los vestidores, ¿verdad? O después de ingerir, antes y después de ingerir alimentos, después, antes, después de ir al baño, en fin, los básicos. ¿Y qué hay del prequirúrgico? Pues bueno, vamos a mencionar tres técnicas. Aquí puse A y B, me faltó el C. Entonces, el primero es sin cepillo, con agua y jabón antimicrobiano por fricción. Generalmente se hace con gluconato de clorhexidina jabonosa, que es al 4%. El segundo es con solución antiséptica a base de alcohol. Y el tercero es con 3 tiempos, pero sin cepillo, solamente con fricción. Ahorita los vamos a ver. En cuanto, la que sigue, por favor, dos más. Bien, estos los vamos a omitir porque son los que ustedes ya conocen, ¿verdad? Uno más, por favor. Lo vamos a ver en el video que nos presenta la Secretaría de Salud. Ujú. Bien, pues bueno, esta técnica que nos muestran, está dirigido a todo el personal de salud del área médica y es en cuanto a la técnica con la que todos conocemos, ¿verdad? Tiene una duración entre 20 y 30 segundos. En esta nos muestra, miren, perdón, con un poquito de pintura. Sería genial que lo hagan ustedes en casa para ver en qué sitio de nuestra mano estamos omitiendo precisamente esta fricción y ahí poner más atención. Como la técnica la describe, primero son las palmas de las manos, luego el dorso de una mano, luego contralateral o la otra mano y como lo están haciendo, alrededor de 5 segundos en cada, o 5 movimientos en cada uno de ellos. Luego, los nudillos, ajá, ahí faltó entre los dedos, los nudillos, los dedos pulgares, fíjense hasta dónde se extiende el pulgar, ajá, cubre hasta la muñeca, eso es importante. Luego las uñas, en algunas técnicas describe que primero las uñas para que precisamente eso que microorganismos que estén acumulados se esté barriendo. Ajá, y ahí así quedó esta técnica. La que sigue, por favor. Esto fue en cuanto a la técnica tradicional. Aquí ya mencionamos la primera, pues bueno, es dijimos, antisepsia quirúrgica de manos con solución a base de alcohol, es la que nos recomienda la OMS. La segunda, vamos a verla, es una antisepsia prequirúrgica de manos con agua y jabón antimicrobiano sin cepillo. Y la tercera es con un cepillo desechable de cerdas suaves y esponja. Esta la vamos a omitir, pero es la misma técnica que utilizamos o que utilizábamos con el cepillo reesterilizado, pero la diferencia de estos cepillos es que son de un solo uso, las cerdas son suaves y tiene una solución antiséptica en esta esponja. Además que trae una palita para remover cualquier suciedad que tengamos entre las uñas. La que sigue entonces con la técnica, la primera, pues nada más describir un poquito de la anatomía, ¿verdad? De nuestra mano, de nuestro brazo, antebrazo. El primer tiempo, esta se realiza en los espacios, desde los espacios ungueales, las manos, el antebrazo, hasta el codo, ¿sí? Como lo describe la técnica.
Generalmente lo hacemos hasta el tercio distal del brazo, que serían como unos 3 dedos aproximadamente arriba del codo. Y el segundo tiempo lo vamos a utilizar en los espacios, en las manos, iniciando con espacios ungueales y ambas manos. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la técnica que nos recomienda la OMS, que es antisepsia quirúrgica de manos con solución a base de alcohol mediante fricción. En el primer tiempo, pues bueno, como lo dice esta técnica, en esta guía sobre la higiene de manos en la atención de la salud, vamos a poner aproximadamente 5 mililitros o 3 dosis de preparación a base de alcohol en la palma de la mano izquierda, usando el codo del otro brazo, en caso de que el dispensador sea de que tenemos que presionarle. Si es automático, pues nada más vamos a pasar la mano. Y la cantidad, recuerden que nos vamos a guiar o a basar en las recomendaciones del fabricante. ¿Sí? A veces el Avagard nos menciona un bombeo, la clorexina 2 o 3 mililitros. En esta técnica nos dice 5 mililitros. Y va a ser también de acuerdo a las necesidades de nuestras manos. Si mis manos son muy delgadas, a lo mejor 5 mililitros es mucho, ¿verdad? O a comparación de alguien que esté más musculoso, tenga las manos más grandes. El segundo punto es poner la punta de los dedos de la mano derecha en la preparación del frotado para descontaminar debajo de las uñas, aproximadamente 5 segundos cada movimiento. En el que sigue, cubrir el antebrazo derecho hasta el codo con el producto y asegurarse de cubrir toda el área de la piel usando movimientos circulares en el antebrazo hasta que la preparación para el frotado esté totalmente evaporado, entre 10 a 15 segundos. La que sigue, por favor. Y el siguiente movimiento va a ser igual, decimos, que en la imagen 3, o sea, y poner en la otra mano, si ya nos pusimos en la anterior, nos pusimos en la palma de la mano izquierda e hicimos los movimientos en la derecha, entonces en esta va a ser lo contrario, poner el antiséptico en la mano derecha y hacerlo a la mano izquierda. ¿Sí? La que sigue, por favor. Todos los mismos pasos. Primer paso, hasta 3, en esta técnica lo menciona hasta el codo. Lo convencional sabemos que es hasta el tercio distal de nuestro brazo. Primero en el brazo izquierdo, luego en la mano derecha. Además, el orden de estos factores no altera el producto. Pueden iniciar con la mano que quieran. Y enseguida, ya prepararon sus brazo, antebrazo. La que sigue, por favor. Con los mismos, la misma técnica va a ser, pero solamente como la que sigue, por favor. Pero solamente hasta las manos, ¿sí? Nuevamente ponemos antiséptico en nuestra mano, ponemos en la palma, como aquí lo muestra, luego en el dorso de nuestra mano izquierda, luego la derecha, luego en los dedos entrelazados, ¿sí? La que sigue. Luego en los nudillos, luego con nuestro pulgar y cuando las manos están secas, podemos ponernos la bata y los guantes quirúrgicos estériles. Ajá. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver un video como lo menciona o lo describe la técnica de esta guía de las manos de la atención de la salud, de la OMS, sobre la higiene de manos en la atención personal de la atención de la salud. Entonces, como ahí lo describe, generalmente nos dan de estos tipos de clorexidina, ¿verdad? Ponemos con nuestro codo en la mano izquierda para preparar, así tal cual lo dice, en la mano derecha. Ahora viceversa, las uñas o espacios ungueales y ponemos en nuestro antebrazo, nuestro brazo, No pasa nada si desde el inicio hacen estos otros movimientos, ¿eh? La mano, la palma, el dorso, ahora contralateral,
entre los dedos, ahora los nudillos, contralateral, ajá, ahora los pulgares, ajá, recuerdan ahí, debe ser con la mano hacia la muñeca para alcanzar a cubrir todo. Ahí me faltó. El que sigue, por favor. Bien, ¿alguna duda en cuanto a esta técnica? O igual vayan anotándolas y al final platicamos para ampliar las respuestas. La técnica 2 es la higiene prequirúrgica de manos con agua y jabón antimicrobiano sin cepillo. Esta la describimos en la FEMEC. Se realiza generalmente con una solución jabonosa de clorhexidina al 4% o iodopovidona al 7.5%. Sabemos de las carencias que hay en nuestros hospitales. En caso de que en sus hospitales no tengan esta solución jabonosa de clorhexidina, de que nada más tenemos el clásico jabón quirúrgico, que es un amonio cuaternario, o lo que tengan, van a hacer tal cual lo describe la técnica, ¿sí? Llegan al quirófano, se secan sus manos y piden que les echen un poquito de alcohol. Y el alcohol lo hacen con esta misma técnica en sus manos y es suficiente también. La que sigue, por favor. Aquí mencionamos pues los 3 tiempos, desde la palma de sus manos hasta el tercio distal del brazo, finalizando con el codo. El segundo tiempo, el morado, en el tercio medio del antebrazo, el tercio distal, y el tercer tiempo hasta las muñecas. ¿Podrías por favor darle la clic? Y correr el video. En este video, pues bueno, vamos a ver cómo la describimos la técnica de manera general, pues como siempre lo hacemos. Humedecemos nuestras manos, ¿sí? Hasta el tercio distal del brazo, ponemos jabón en nuestras manos, ¿sí? Tallamos o frotamos las palmas, el dorso, ahora debe ser entre los dedos, nudillos, ajá, nudillos otra vez, ahora el pulgar, contralateral pulgar, ajá, uñas, aunque lo ideal en algunas técnicas lo maneja que primero son las uñas, ¿verdad? Ahora sí, las muñecas, ujú, y en forma circular vamos haciendo estos movimientos hasta el tercio distal del brazo, terminando en nuestros codos. Ajá. Aproximadamente este procedimiento no nos lleva más de 1 minuto y medio, 2 minutos. Enjuagamos nuestra manita, ajá, igual la que sigue. Ese fue el primer tiempo. Activamos el sensor de la llave o de la rodilla, con la llave con la rodilla, de acuerdo a las características de nuestros lavabos, ¿verdad? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Las palmas, el dorso de nuestras manos, entre los dedos, los nudillos, el pulgar, ajá, uñas, o al inicio pueden empezar con las uñas, no hay problema. Y de ahí con movimientos circulares hasta el tercio distal del brazo, de una mano, luego la otra, y de ahí volvemos a enjuagar, ajá. Enjuagamos y hacemos el tercer tiempo, pero solamente con fricción, o sea, sin cepillo, que en muchos hospitales todavía siguen reesterilizando los cepillos, pero es, bueno, esta forma de actualizarnos y ser agentes de cambio. El tercer tiempo, con esta técnica prequirúrgica de manos con agua y jabón, sin cepillo, ¿verdad? Con fricción, lo mismo. Las palmas, el tercer tiempo, ajá, y hasta la muñeca, y ya volvemos a enjuagar, ajá, sin regresar nuestra mano, ahí vemos si queda jabón, volvemos a enjuagarla y ya está lista. Ahí entramos al quirófano
nos secamos nuestras manos, ¿sí? Y, no, procedemos a calzarnos nuestra bata y nuestros guantes estériles. Si pueden complementarlo con un poquito de alcohol, pueden realizarlo. Y la técnica, la que sigue, por favor. Y la última técnica, que es la higiene quirúrgica de manos con cepillo desechable, ¿verdad? De un solo uso, valga la redundancia, de cerdas suaves y esponja impregnada de antiséptico en 3 tiempos. Es la misma, la que sigue, por favor. Es la misma que ustedes han hecho toda la vida en sus hospitales. Entonces, en conclusiones, la higiene de manos es una práctica fundamental para la seguridad del paciente, ya que reduce significativamente el riesgo de contraer infecciones y además contribuye a una atención de mayor calidad y, decíamos, satisfacción con la atención que le demos a nuestro paciente. Entonces, pues bueno, si trazamos, hacemos una línea de tiempo desde cuándo iniciamos con a fomentar estas buenas prácticas, ¿verdad? Es algo en lo que seguimos siendo recurrentes, porque algo nos debe estar pasando. Entonces, nuestro deber como profesionales de la salud es seguirnos capacitando, seguirnos actualizando y sobre todo aplicándolo y compartir el conocimiento con nuestros jefes, nuestros compañeros, con estudiantes, para que esto cambie, para que dar fundamentos, ¿verdad? Y además, pues bueno, sabemos que estamos mejorando la calidad en la atención de los pacientes. Y recuerden que muchas veces son nuestros propios familiares los que están internados o nosotros mismos. Entonces, no nos gustaría que nuestros compañeros o ver que alguien nos va a aplicar un medicamento y no se lavó las manos o que atendió a otro paciente y luego se fue con nosotros, que tampoco ni siquiera se puso alcohol. Entonces, esas, o que no desinfectan sus dispositivos médicos y el termómetro ya se lo puso a un paciente, ya se pasó con el otro, con el mismo paumanómetro, en fin, esto es otro tema, ¿verdad?, de desinfección de estos dispositivos médicos, pero es muy importante que hagamos hincapié en la higiene de manos, siempre en los 5 momentos y en el quirófano, pues antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica y después de haber tenido contacto con los pacientes, ¿verdad? Y cualquier otra entorno de nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? Ahora sí abrimos micrófonos, ¿verdad? Usted Muchas tiene gracias, maestra. Sí, sí, por ahí tenemos varias preguntas. Ahorita la maestra Rosy nos va a hacer favor de hacérselas. Gracias, maestra. sí, con Sí, gusto. por aquí ya tenemos varias preguntas, maestra, formuladas. ¿Sí? Nos comentan que si en caso de que no en sus centros de salud no tengan cepillos, entonces es adecuado totalmente realizar el lavado quirúrgico de manos sin él. Sin cepillos, como lo dijimos, con fricción, con los 3 tiempos. Ajá, Ok, es muy bien. correcto. Ajá. Por acá hay otra pregunta que nos dice si es necesario un lavado de manos, ¿es necesario un lavado de manos previo al lavado quirúrgico sin cepillo? Miren, sí, les Ajá. Una voy a vaga. explicar. Las Ah, indicaciones del fabricante de la sí, clorexidina, yo creo que a eso se refiere. O sea, porque sí. al realizar la higiene, muchas veces los cirujanos llegan de la calle, llegan y de consulta o no sabemos de dónde, ¿verdad? Y directamente se quieren poner clorexidina y ya se hacen nomás así como Dios les da a entender y ya quieren que los calcemos, ¿verdad? No se hacen una higiene quirúrgica previa. Sin embargo, miren, Mm, si somos conscientes de que al momento de entrar al quirófano y antes de entrar a la sala de operaciones, me hice una higiene básica clínica de manos y las indicaciones del fabricante dicen, indicación siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.
Es decir, si yo tengo conciencia de que efectivamente me calcé mi uniforme quirúrgico, me hice higiene quirúrgica de manos, fui, surtí mi material, fui a ver el paciente, luego me hice otra vez higiene de manos y antes de abrir todo mi material estéril y yo tengo conciencia de que tengo mis manos limpias, voy a poder usar la clorexidina, ¿sí? O el Avagard o lo que cualquier antiséptico que tenga y hacerlo sin remordimiento que ya no me hice una higiene prequirúrgica de manos. O tiene que ser o una u otra, pero se desaconseja hacer los dos al mismo, o sea, seguido de otro, por las lesiones o las que podemos ocasionarle a nuestras manos. Pero si yo sé que agarré algo que pude haberme contaminado el entorno del paciente o ayudé a movilizarlo o cualquier otra tarea, ¿verdad? Que sé que mis manos ya no estén limpias, pues sí, hago una higiene de manos con agüita, jabón, me la seco con toallitas y ahora sí procedo a hacer esta técnica con el prequirúrgica, de higiene prequirúrgica de manos con el antiséptico. Ajá. Pero si yo sé, no sé si me explico, si visualmente mis manos están limpias y tengo la conciencia de que sí lo hice, así me he hecho mi higiene de manos con la clorexidina o agarro lo que tenga a la mano, ¿sí? Pero si no, si sé que están contaminadas, entonces sí tengo que hacer una higiene de manos normal con agua y jabón, ¿sí? Secarme mis manos y ahora sí utilizar el antiséptico. Y es muchas veces el pleito que tenemos con los cirujanos o con algunos compañeros, que ellos eh, movilizaron a los pacientes o se sientan en el piso o agarran cualquier objeto que traigan, su mochila o cualquier cosa, y luego no se, es evidente pues que tendrían que hacerse una higiene normal de manos, secarlas y ahora sí hacer su técnica prequirúrgica de manos. Sí, lo sé, yo también tengo esos dilemas con algunos compañeros acá. Sí. Muy bien, maestra. Sí, yo creo que esto mismo da respuesta a la siguiente que nos dice, buenas tardes. Al usar la clorexidina para higiene de manos quirúrgica, ¿en cuánto tiempo comienza su acción? Ajá, miren, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque como se combina el alcohol, que es inmediato, con la clorexidina, que tiene un efecto de una acción prolongada, hasta de 6 horas, entonces en 30 segundos, en lo que me pongo empiezo o termino de hacerme mi higiene de manos, esta acción ya empezó. Ajá, ya empezó. Hasta 6 horas que me quito los guantes o que termina la cirugía. Ahí no hay escapatoria, me vuelvo al término de mis actividades asépticas, me vuelvo a lavar las manos con agüita, jabón, ¿verdad? Y si tengo un segundo procedimiento, lo mismo, me vuelvo a hacer otra vez la higiene prequirúrgica de manos. Ujú. Muy bien. Muy bien, maestra. Creo ¿Alguna que, otra pregunta? creo que son Rosy, todas. ¿alguna? Creo que ya son todas tres. Sí, por ahí ahorita pusieron A una ver, al final. al De final, repente, ajá. ajá. De repente sé que no tenemos jabón o clorexina jabonosa en nuestras instituciones, pero les comentaba, con los recursos que tengamos, debemos hacer lo mejor que podamos. Si tenemos jabón quirúrgico del normal que está ya inventariado ahí en los quirófanos, ¿verdad? No puede faltar. Si tenemos solamente de este jabón, ok, hacer la técnica conciencia con este jabón y llegando al quirófano, que ya me sequé mis manos, pedirle a mi compañera circulante que me eche no sé, un poquito de alcohol y hacer nuevamente esta técnica. El alcohol nos va a dar pues un efecto también inmediato Inmediato. Ajá. de estos microorganismos que tengamos, o estas fauna, ¿verdad? Esta flora, perdón, que tengamos en nuestras manitas propia ya de nuestras manos, porque se supone que con la otra higiene de manos ya barrimos todos esos agentes que teníamos en nuestras transitorios en nuestras manos. Ujú. Bueno, mira, por aquí está una última pregunta Ajá. que, bueno, yo entendí que si tenemos las manos, si estamos conscientes de que tenemos las manos no tan limpias, entonces sí hacer un lavado tradicional, ¿verdad?
con agua Sí, y con con agua y jabón jabón, el antes de iniciar clínico. la fricción, antes de iniciar el lavado quirúrgico sin cepillo. Por aquí nos dice una maestra, la maestra Zuli nos dice, hola, pero ¿cómo saber si yo tengo las manos sucias, si las bacterias no se ven y en realidad hasta tomar una pluma genera contaminación o el celular? Aún así se aplica el lavado quirúrgico sin cepillo. Sí, Sí. bueno, eso es, no, si hacemos un estudio de cuántas bacterias tenemos pues en nuestras manos, en lo que abro todo mi material que previamente ya me lo lavé, todo el instrumental se maneja con las manos limpias, ¿verdad? En teoría. Entonces, yo no tendría por qué, o si desinfecto mi pluma antes de mi jornada, ¿verdad? O después de utilizarla con cada uno de mis pacientes, pues bueno, estoy hablando de que estoy reduciendo al máximo el contacto con esos microorganismos que se transmiten mediante este contacto, ¿verdad? Entonces, no podemos medirlos ni estar siempre pensando en que, ay, y otra vez, y corren las manos, pero sí tener conciencia de que las veces que sean necesarios debo lavarme las manos con agüita y jabón clínico normal. Pero si nosotros, yo sé que somos muy meticulosas y nosotros queremos hacer una higiene clínica de manos, entonces un lavado clínico de manos, lo puedo hacer antes de usar o hacer la antisepsia prequirúrgica con algún antiséptico, no hay ningún problema. El único problema que si lo hacemos dos, por ejemplo, que si combinamos los tres tiempos o la higiene de manos con agua y jabón en tres tiempos y luego usamos clorexidina, lo más probable es que luego nos salga dermatitis, se nos reseque la piel. Entonces, sí, ese es uno de los riesgos, las lesiones o la resequedad que podemos hacer en nuestra piel. Por lo tanto, se aconseja que después de que ya terminamos nuestras actividades asépticas o la cirugía, entregamos instrumental, etcétera, nos hacemos otra vez higiene clínica de manos y nos pongamos alguna crema para lubricar nuestras manitas. De esta manera vamos a tener mayor cuidado y menos se van a resecar. Ujú. Si, te- si tenemos alguna lesión en nuestras manos, pues bueno, como dice la OMS, dice que no deberíamos, ¿verdad? Con lesiones en nuestras manos. Pero bueno, sabemos que la realidad es que nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Entonces, em, eh, el alcohol arde, lo que vamos a tener pues son molestias nosotros, incomodidad, porque el alcohol, la clorexidina, nos va a arder. También el jabón y el agua al estar friccionando. Si tenemos lesiones en nuestras manos, no podemos, no deberíamos estar haciendo actividades en el área, pues, estéril. Ok, bueno, ya con esta respuesta yo creo que contesta la siguiente pregunta que nos hicieron, donde dice qué precauciones se deben utilizar al usar la clorexidina en el lavado de manos quirúrgico. Pues una de ellas es lo que acaba de comentar, ¿verdad? Si hay lesiones, pues evitar Así utilizar es, la clorexidina. Ujú. así es. Ok, Ajá. bueno, aquí muchas felicitaciones, doctora Isabel. Y por aquí nos dice otra compañera, dice, maestra, entonces son tres tiempos de lavado sin cepillo y después el lavado con cepillo. Dice, disculpe mi ignorancia, pero hace mucho tiempo que no rota por quirófano. Ajá, ay, discúlpenme, es que me está entrando acá una llamada y ya no puedo colgar. Este, em, si me puedes, por favor, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, nos Ella tiene dice, dudas si se tiene que hacer las dos, ¿verdad? así es. Ajá, no, de hecho la indicación es uno u otro. Si ya se hizo la limpieza de la higiene prequirúrgica de manos en tres tiempos, ¿verdad? Uno, dos, tres, es suficiente. Si Mm, ella quiere utilizar
al llegar a la sala, si el jabón con el que se lo hizo es el tradicional y quiere Ujú. usar un poquito de alcohol, lo puede complementar con alcohol, ¿verdad? Ok. Pero es suficiente con los 3 tiempos con fricción y secarse ya sus manos con la toalla estéril y ahora sí calzarse. Ujú. Ujú. Ok. Maestra, bueno, ya nomás por último, una petición. ¿Nos podría compartir la bibliografía Ay, de sí, ahí la en la técnica? última Ahí vienen presentación, las, en la presentación, Ah, ok. ajá, vienen creo que 1 o 2 páginas. Ah, ok. sí, de la- Ajá, Si Muy gusta, se las sí, bien. hago llegar yo ahorita en el grupo del colegio. Bueno, bueno, Ok, muy maestra, bien. sí. gracias, maestra Rosy. Maestra Isabel, Sí, pues gracias. qué interesante tema. Yo creo que con esta actualización hasta eh, la ecología viene ahora para nosotros el no gastar el agua, porque antiguamente se usaban los 10 minutos y era como que bien forzoso hacerlo así. Creo que ahora nos está favoreciendo todo esto, Sí, por supuesto, hay que ser ¿verdad? conscientes, ¿verdad?, de nuestros recursos. De la misma manera, si hacemos una higiene quirúrgica, una higiene clínica, un lavado clínico de nuestras manos, tratar de optimizar lo más que se pueda los recursos, el agua, el El agua. jabón, las toallas de papel para secarnos las manos. En fin, sí ser conscientes, si no le hacemos un favor al instituto, le hacemos un favor al planeta, Al este plan. planeta que pues bueno, lo traemos vuelto loco de cabeza y que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de conservar o preservar el agua, de optimizarla, de la misma manera cuando lavamos, si es que todavía lo hacen, el instrumental, de la misma manera, tratar de optimizar lo más que se pueda el agua. Muchísimas gracias, maestra. A ver, Francisco, ¿por ahí tiene el censo? sí, claro. Bueno, doctora, felicitarla por su conferencia. Estuvo, la verdad, excelente, excelente. Nomás para, bueno, informarle que muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estuvieron viendo su conferencia. También estudiantes de la Universidad Dinamo de América, así como estudiantes del CBT 283 que está aquí en Aguascalientes. También nos acompañaron personal de Morelia, Michoacán, Muy de la bien. Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia en la UNAM, del hospital, bueno, del IMSS, por ejemplo, vi ahorita a la maestra Shanti, del IMSS, Aguascalientes, del Ujú. Hospital San Marcos, igual aquí en Aguascalientes, del Hospital Hidalgo, y bueno, importantísimo que nos acompañó una persona de Nicaragua, entonces, pues, como ve, la conferencia estuvo bastante nutrida en cuestión de asistentes. Una felicitación, doctora. Gracias por la Muchísimas invitación y a gracias, todos. Francisco. Gracias, maestra Isabel. Vamos a otorgarle la constancia. Francisco, ¿me la puede? Muy bien, pues Senca otorga la presente constancia a la doctora Isabel Ramírez Magallón por su participación como ponente con el tema actualización en el lavado quirúrgico de manos, el 29 de septiembre del 2025, Aguascalientes, Aguascalientes. Muchísimas gracias, maestra, por Con mucho esta, gusto. y en nombre de Senca y de todos los presentes, agradecemos a usted por compartir con nosotros su experiencia y el conocimiento sobre las actualizaciones en el lavado quirúrgico de manos. Su exposición nos ha permitido realizar esta práctica que es esencial para la seguridad del paciente y la atención del paciente quirúrgico. Muchísimas gracias, maestra. La echamos de menos en Veracruz, en el coloquio. Sí, sí, las extrañé también. Tuve Sí, algunos motivos acá familiares, ¿verdad? Con mi mamá, que me limitaron para para poder asistir. asistir. Así Muy que, bien, pero maestra. Pero claramente Dios ya estamos muy listos para el otro, para sí, el próximo, maestra. Muchísimas gracias a todos. no, ¿de qué? Gracias a todos por su confianza. Buenas noches.
Sí, gracias Rosy, Francisco, la maestra Diana, Edna, Zulma, todos por ahí. Gracias. Hasta luego, Gracias, hasta maestra. luego. Gracias. Hasta luego.